por la puerta. Amén, hermanos. Gracias, hermanos de la alabanza. De verdad es un privilegio y una responsabilidad muy grande expresar la palabra de Dios, sobre todo cuando se trata de temas que a veces son un poquito, no sé si decirlos, complicados de llevarlos a entender. Hay temas, hermanos, en los cuales uno parece que lo tiene tan claro, tan definido, pero resulta que hay vacíos y que pueden dar lugar a errores, mensajes, palabras que pueden ser mal interpretados por cada uno de nosotros como predicadores. Y no nos olvidemos que la Escritura nos advierte cuando habla de falsos maestros, cuando habla de falsos profetas. Así que para nosotros, hermanos, que consideren que primeramente nosotros aquí subimos con temor y con temblor porque, como les digo, hermanos, es una gran responsabilidad ponerse al frente y dirigirse al pueblo, porque un día vamos a dar cuenta de las palabras que hemos dicho. El Señor nos va a decir: ¿qué hablaste en aquel día? No debías de decir eso. Pusiste palabras de hombre y no palabras mías. Entonces, como hombres que somos, hermanos, antes de empezar el mensaje, oren para que esta noche, oremos para que esta noche la palabra sea una inspiración del Espíritu Santo y que no vean a este hombre lleno de errores, lleno de faltas, pero también con un gran amor a mi Dios, un gran respeto, un temor a mi Dios, a mi Salvador Cristo Jesús. Así como ustedes lo tienen, yo también tengo ese temor. Así que, hermanos, acompáñenme, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Gracias te damos, Señor Dios, Padre Todopoderoso, que en esta noche, Señor, en este momento de palabra, en este momento de prédica, Padre, la sangre de Cristo Jesús, Señor, sea rociada en el alma, en la mente, en el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, para que ningún espíritu, Señor, maligno, demoníaco, Señor, venga y quiera entorpecer, Señor, la buena obra que tú estás haciendo hasta ahora, Señor. Verdaderamente, Señor, que el ambiente cuando nos reunimos en el nombre de Cristo Jesús, también, Señor, se reúnen espíritus malignos, la cizaña, Padre, que quiere corromper y que quiere dañar, Señor, el buen trigo y la buena semilla que tú depositas en nuestras vidas. Con temor y con temblor, Señor, me presento delante de ti, delante de mis hermanos, Señor, diciendo que yo soy un hombre, como dice la Escritura, un vaso de barro en el cual tú, Señor, pones grandes palabras y grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Que esta noche, Señor, el mensaje sea claro, sea conciso, Padre, y que tu presencia, Señor, gobierne y el Espíritu Santo, Señor, se encargue de hacer la obra en nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1, y un verso, gracias hermano, verso 9. Segundo libro de Timoteo, primer capítulo, verso 9. Y la Escritura nos dice, ¿lo tenemos, hermanos? El párrafo que vamos a leer dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén, hermanos. Como cada uno de nosotros, hoy podemos ver que tenemos un eslogan, tenemos un claro mensaje que dice: llamados a vivir una vida en santidad. Y la historia nos muestra, la historia bíblica nos especifica
que Dios al principio hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Dios hizo al hombre diferente a los animales. Porque si bien es cierto, los animales tienen instintos de supervivencia, de alimentación, maternos o paternos, pero nosotros tenemos una capacidad diferente a los animales. El Señor puso en nosotros pensamientos, el Señor puso en nosotros un cerebro, o como muchas de las veces decimos, libre albedrío. Y también el Señor puso parte de la esencia o de las virtudes que Dios tenía en él. Puso amor en el hombre, puso temor, puso humildad, puso obediencia, puso misericordia y muchas más virtudes que Dios tenía, que el hombre también las compartía, no al 100%, pero sí el hombre disponía de esas virtudes. Por eso dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero nosotros sabemos que el hombre cayó en pecado. El hombre, hablando en términos genéricos, tanto el hombre como la mujer, cometieron una falta y fueron destituidos de la gloria de Dios, como nos dice la Escritura. Gracias, hermano, ya lo tengo. Entonces, cuando el hombre cayó en pecado, las virtudes de un Dios todopoderoso empezaron a perderse. El amor se cambió por odio, el perdonar se cambió por venganza, la humildad se cambió por altivez, por orgullo, por soberbia, la misericordia se cambió en deshonra. Y si seguimos hablando, podemos ir mirando las características que hoy el hombre tiene. Hoy el hombre ya no es misericordioso. Hoy el hombre solo tiene amor para su círculo más íntimo. Y ni eso, porque cuando hay una herencia de por medio, muchos hermanos hasta se matan. No hay misericordia en el uno con el otro. Perdonamos hasta cierto límite, si es que perdonamos. Porque tenemos el dicho de decir perdono, pero no olvido. Entonces, el hombre perdió esas grandes virtudes que tenía Adán y Eva en el paraíso. Empezaron a surgir nuevos pensamientos, nuevas formas de vida que Adán y Eva no conocieron, pero el hombre las está adoptando y cada vez, si nosotros miramos al mundo, cada vez, como dice la Escritura, y no se equivoca, la maldad del hombre ha aumentado de tal manera que podemos ver cómo el temor hacia Dios, como el respeto hacia Dios, el respeto del uno por el otro, prácticamente se ha perdido. Ahora el que quiere matar, mata, y si es menor de edad, se justifica con que es menor de edad y no le va a pasar nada porque las leyes lo protegen. Un hombre se enfada con su esposa o la esposa con su marido, lo mata, va unos cuantos años a la cárcel, pero a lo mejor no tiene remordimiento o no tiene arrepentimiento por lo que hizo. Y si seguimos describiendo la maldad de este mundo, vamos a encontrar infinidad de circunstancias o de motivos que hacen del hombre ya no ese ser que fue al principio, un hombre pensante, un hombre con una capacidad de amar, de respetar, de bendecir, voy a decirlo así, sino que ahora el hombre se ha convertido en un animal de instintos, instinto de supervivencia, porque lo que a mí me conviene lo hago, y si tengo que perjudicar a alguien lo hago. Instintos de superación, que si tengo que estafar, tengo que robar a alguien, lo hago. Ya el hombre ya ha dejado el pensamiento por instintos, como un hombre o como un animal de su época. Si nos vamos un ratito a Éxodo 31, 18. Éxodo 31, 18. Amén, hermanos. Éxodo 31, verso 18. ¿Lo tenemos?
Y dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Si bien es cierto que el hombre cayó en pecado, si bien es cierto que el hombre, hablando de las virtudes que tenía, dentro de esas virtudes estaba lo que es la santidad. Y el hombre cada vez se alejaba más de Dios después de que el pueblo de Israel fue libertado de Egipto después de los 400 años. Dios quiso que el hombre volviera a restaurar la relación con Dios. Quiso que el hombre volviera a tener esa fe, esa confianza en Dios que la había perdido durante muchos siglos. Y por eso, según aquí lo que estamos leyendo, Dios instituyó o le dio mandamientos a Moisés con la finalidad de que el hombre tuviera un perfecto caminar, con que la vida del hombre sea agradable a los ojos de Dios. Y a través de los sacrificios, el hombre era perdonado de sus pecados, de sus maldades, y nuevamente se encauzaba, voy a decirlo así. En este caso, si estamos hablando de la santidad, el hombre una vez más volvía al camino de la santidad. Pero como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa. Porque mientras vivía Moisés, mientras vivía Aarón, los hombres eran cuidadosos en guardar la ley, en respetar la ley. Pero cuando estos 2 personajes ya se los llevó el Señor, ellos nuevamente volvían a incurrir en actos, ellos nuevamente se rebelaban en contra de Dios, en contra de las leyes. Y por lo tanto las leyes que Dios en su perfecta sabiduría les dio para restablecer la comunión con el hombre los echó a perder. El hombre igual seguía adulterando, igual seguía robando, seguía matando. Y no le importaba su temor hacia Dios. Y todos sabemos que el hombre no tenía esperanza de salvación. Todos sabemos que el hombre no tenía esperanza de una vida en el cielo. Y si seguía el hombre actuando de la misma manera, tergiversando las leyes, viviendo como él quería, y si Cristo Jesús no hubiese venido hace 2000 años, ninguno de los que estamos aquí tuviéramos esa oportunidad de un día ser salvos. Ya voy a entrar un poquito al tema de la santidad, que quiero hacer un círculo. Entonces, viendo esto, Dios, viendo que el hombre no tenía oportunidad de salvarse, porque por más leyes y mandamientos que Dios estableció, el hombre cada vez se saltaba esos mandamientos. Porque un mandamiento decía que para que el hombre sea perdonado, tenía que llevar un becerro con ciertas características y su sangre era el motor que perdonaba esas rebeldías. Pero como al hombre le interesaba lo suyo, empezó a llevar animales defectuosos, viejos, lo que ya no le servía a la presencia de Dios. Y por eso Dios ideó, como dice la Escritura, antes de la fundación del mundo, un plan de salvación para nosotros. Y fue enviado Cristo Jesús como el Cordero, sin mancha y sin pecado, que a través de su sangre cada uno de nosotros somos perdonados. Ahora bien, una vez que Jesucristo tomó ese encargo de morir en la cruz, ese encargo de dar la vida por cada uno de nosotros, pero también está en nosotros ahora como hombres de fe, como hombres creyentes, de caminar conforme al Evangelio, de caminar conforme a las leyes de Dios. Porque seamos honestos, hermanos, como estábamos hablando hoy, justamente de la salvación. Todos conocemos los versos bíblicos que dice que acepta a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador y serás salvo tú y tu casa. Todos lo conocemos, ¿verdad? Pero son versos bíblicos que si nosotros no vivimos conforme al Evangelio, esos versos bíblicos no se van a aplicar en nosotros. Porque hay mucha gente afuera que también conoce la Biblia, conoce de la Escritura,
pero tampoco los aplica. Entonces, si no hay una aplicación de la palabra, los versos bíblicos no nos van a salvar. El conocimiento teológico no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es la aplicación de la palabra, la restauración de nuestras vidas, la restauración de nuestras almas, y en este caso, la restauración de lo que hemos venido a hablar, de la santidad. Entonces, sabiendo esto nosotros, de que Dios envió a Cristo Jesús para propiciación por nuestros pecados, ahora está en nosotros encaminarnos conforme a la palabra y procurar cumplir con sus mandamientos. Nosotros sabemos, como les digo, que si nos vamos a Levítico, vamos a Levítico 19:2. Levítico 19, verso 1 y 2. ¿Lo tenemos? Levítico, capítulo 19, 1 y 2. ¿Lo tenemos? Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y en Primera de Pedro, que lo tenemos ahí enfrente, dice casi lo mismo. Si lo buscamos en Primera de Pedro, Primera de Pedro 1, 13 y 15, que lo tenemos enfrente de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, 13, 15, dice, por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué dice aquí? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, aquí es donde yo quiero entrar y no es que quiera contradecir la palabra ni tampoco quiero crear conflictos, pero verdaderamente, ¿qué entendemos nosotros por santidad? ¿Qué es para nosotros vivir en santidad o ser llamados en santidad? Porque si nosotros vemos la Escritura, cuando Pablo clarito lo expresó y dijo, miserable de mí, que tengo un cuerpo de muerte, las cosas que aborrezco y que no agradan a Dios, eso hago. Entonces, hermanos, ¿qué entendemos nosotros por santidad cuando un hombre como Pablo expresaba que ni él mismo era capaz de caminar de una forma tan ordenada conforme a la Escritura? Y es ahí, hermanos, que cuando esta palabra santidad, cuando es mal interpretada y cuando muchos de nosotros no la entendemos, en nosotros lo que causa es preocupación, es una carga, es una frustración, porque todos nosotros queremos vivir conforme al Evangelio, como dice aquí, ser hijos obedientes. Pero muchos de nosotros, hermanos, no somos obedientes a la palabra de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, no somos conscientes de que muchas de las veces hacemos las cosas torpemente o insensatamente, como nos dice la Biblia. Muchos de nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, pero cuando tenemos que aplicarlas, cometemos el fallo de ser hijos desobedientes. Entonces, como les digo, hermanos, caminar en santidad, conforme lo demuestran o lo predican algunas personas, primeramente dicen que vivir en santidad es tener los pensamientos de Dios. Hay otros que dicen que vivir en santidad es vivir conforme a Cristo Jesús. Ahora yo pregunto, ¿quién tiene la capacidad de pensar igual que Dios? ¿Quién tiene la capacidad de vivir conforme a Cristo Jesús? Un hombre que dice la Escritura que no se halló mancha ni mentira en su boca. Pero nosotros, si nos pasan el polígrafo, muchos de nosotros aquí reventamos el polígrafo de la verdad. Entonces, hermanos, vivir en santidad para muchos de nosotros ha sido una carga,
ha sido un motivo de frustración, de preocupación, porque siempre la santidad se ha asociado a aspectos relativos a la conducta del hombre. Creemos que la santidad es ser una persona tan perfecta que no comete errores, o en este caso no comete pecados. Pero como les digo, hermanos, todos nosotros somos susceptibles de pecar. Nadie puede decir, como dice la Escritura, tengo el corazón puro y me presento delante de Dios sin pecado y sin mancha. Nadie puede decir, hoy yo no he pecado y por tanto soy libre de culpa. Si nosotros podemos ver la historia de la palabra, cuando Dios emitió los mandamientos, el pecado tenía que ser visible, el pecado tenía que ser consumado para ser pecado. No robarás. Y cuando veían a alguien que estaba robando, cometía pecado. Pero si robaba y nadie le veía, nadie le acusaba, no había cometido pecado. Otra cosa, lo que más siempre se ha asociado a la santidad, a los aspectos sexuales, adulterio, fornicación. En la época del Antiguo Testamento, incluso en la época de Jesucristo, los hombres y las mujeres eran considerados pecadores cuando adulteraban o fornicaban. Por eso los fariseos, como ellos no eran practicantes de esas cosas, se creían santos. Y muchos de ellos lo que hacían era juzgar. Por eso cuando aquella mujer que derramó el vaso de perfume a Cristo, ¿qué dijo un fariseo? Si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer es esa. Seguramente era una mujer que adulteraba, una mujer que tenía amantes por ahí, y era una mujer conocida porque su pecado era visible a los ojos. Pero Jesús dijo algo que está en Mateo, y dijo, cualquiera que mire a una mujer y la desea, ya adulteró en su corazón. Entonces, hermanos, dense en cuenta que antes de la venida de Jesucristo, el pecado tenía que ser consumado. Y la gente se creía santa porque no lo hacía. Pero en sus pensamientos ideaban miles y miles de perversidades que aún en este tiempo también las podemos sentir. El que quería robar, ya solo con pensar que quería robar, ya estaba pecando. El que quería mentir, solo con pensar que ya quería mentir, ya estaba pecando. Ya no necesitábamos llegar a consumar esas acciones. Por lo tanto, hermanos, yo me preguntaba, entonces, ¿cómo yo, un hombre que, como dijo Pablo, vendido al pecado, con un cuerpo de muerte, puedo caminar en santidad? ¿Cómo un hombre común y corriente puede vivir lo que dice la santidad? Cuando aún en los pensamientos todavía muchos de nosotros nos dejamos envolver. Miren, hermanos, a veces nosotros queremos ser santos, pero no nos damos cuenta que en lo natural, en cosas tan simples, ya cometemos faltas. Y no es que me quiera meter con nadie, ni tampoco estoy echando indirectas ni nada por el estilo, pero voy a poner un ejemplo. La Escritura nos dice que Cristo dejó, ¿qué dejó Cristo? Instituyó pastores, ¿qué más? ¿Quién ha dejado constituido todo eso? Cristo. Y no dice la Escritura, sométase toda persona a la autoridad. Aquí va el ejemplo. Queremos ser santos espiritualmente para con Dios, pero en lo natural somos hijos desobedientes. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros tenemos una cabeza en nuestras iglesias, pero muchos de nosotros no respetamos esas autoridades.
Muchos de nosotros faltamos a la iglesia y no somos capaces de llamar y decir, mire, pastor, yo no quiero ir porque me da pereza. Tampoco tiene que darle explicaciones totales. Pero si yo me considero miembro de la iglesia y considero a la autoridad que está sobre mí, solo ahí yo estoy demostrando si camino o no camino en santidad. ¿Hacemos eso, hermanos? Somos respetuosos con la autoridad que de Cristo da delegado. Pero luego, si en lo natural, como dice la Escritura, en lo natural no eres capaz de entender eso, ¿cómo vas a querer entender lo espiritual? Entonces, ¿cómo nosotros, si no entendemos lo que es la obediencia, la sujeción, el respeto hacia las autoridades, queremos vivir en santidad si no empezamos por los pasos pequeños? Hay cosas, hermano, que la Escritura nos demanda. No dejar de congregarse, pero muchos sabemos el verso bíblico, pero no sabemos aplicarlo. Perdona cuando estés en oración al que te ofendió. Si 7 veces viene a pedirte perdón, las 7 veces lo perdonarás. Son cosas naturales que están al alcance de nosotros, pero nosotros no lo hacemos. No juzgarás, dice la palabra. Y muchos juzgamos, muchos criticamos, muchos murmuramos. Es ahí donde comienza el caminar en santidad. Cuando yo me someto a las leyes, primeramente naturales. ¿Cómo yo quiero ser santo para con Dios si no soy obediente para con mis autoridades? O para los principios bíblicos que me ha establecido la Biblia. Es por eso que les digo, hermanos, que vivir nosotros en santidad, para muchos de nosotros se vuelve carga, porque cuando reconocemos que hemos hecho mal, cuando reconocemos que hemos faltado a Dios, ¿qué hacemos, hermano? Muchos no nos arrepentimos. Lo que hacemos es echamos la culpa al uno y al otro. Por tu culpa me fui, por tu culpa no voy, por tu culpa estoy así, por tu culpa caí. Pero si en lo natural, hermanos, como les digo, no somos capaces de caminar en santidad, mucho menos caminaremos en santidad espiritualmente o mentalmente. Por eso Pablo dijo, yo con mi cuerpo obedezco la ley del pecado, pero en mi mente me deleito en la ley de Dios. Qué contradicción tan grande. ¿Cómo un hombre puede beber agua amarga y agua dulce? Amarga porque somos pecadores por naturaleza y dulce cuando anhelamos adorar a Dios o que la presencia de Dios venga a nosotros. Entonces, hermanos, muchos de nosotros, cuando no conocemos o no entendemos el principio bíblico de lo que es la santidad, para nosotros se vuelve carga, se vuelve dolor. Y no hablemos, hermanos, de los sentires o de los placeres sexuales, sobre todo cuando somos jóvenes. ¿Por qué muchos jóvenes no entran a la iglesia? ¿Por qué muchos jóvenes se apartan de la iglesia? Y lo digo yo por experiencia. Cuando yo entré a los 18 años a la iglesia, me hablaban de santidad, de que no debo pecar, de que no debo pensar en sexo, de que no debo mirar a las mujeres con codicia. Pero ¿qué hombre puede abstenerse de no mirar a una mujer con codicia con esos años? Pregunto a los hombres. No sé los sentimientos de la mujer en cuanto a temas sexuales. Y se vuelve una carga. Yo decía, ¿cómo yo puedo estar en un lugar santo donde se habla santidad, donde se habla de un Dios? Yo con estos pensamientos y con estos impulsos. Y mejor, lo más fácil, me doy media vuelta. Porque no hemos entendido, hermanos, que la santidad es un proceso en el cual todos nosotros debemos caminar. Es un proceso en el cual nosotros debemos ir transformando nuestras vidas, nuestras conductas, nuestros pensamientos. Vivir en santidad no es de la noche a la mañana, no porque yo hoy acepté a Cristo Jesús como mi Señor, mañana me bauticé y al tercer día voy a ser el hombre más santo del mundo, no. Estamos equivocados con la santidad, hermanos. La santidad es un proceso que poco a poco nos va limpiando cuando nosotros
cuando nosotros, digo hermanos, hacemos nuestro trabajo de reconocer que somos hombres y mujeres débiles, que somos hombres y mujeres imperfectos y que necesitamos de la poderosa mano de Dios y del Espíritu Santo, porque si no, hermanos, no vamos a caminar en santidad. No vengamos aquí como hombres fuertes. No vengamos aquí como hombres que no necesitamos de un mover sobrenatural para cambiar nuestras vidas. Como les digo, hermanos, en ejemplos como el de antes que les he dicho, que no estoy ofendiendo, pienso yo, de respetar a las autoridades como debe ser. Si en esas cosas no somos cuidadosos, no esperemos que nuestra santidad sea perfecta delante de Dios. ¿Cómo puedes amar a Dios? ¿Cómo puedes decir que respetas a Dios? ¿Cómo puedes decir que sirves a Dios? Si a tu hermano que lo tienes al lado lo aborreces. Si a tu hermano que lo tienes aquí al lado no eres capaz de darle la mano. Si a tu hermano que lo tienes aquí adelante no eres capaz de servirle. Santidad, hermano, empieza con ese proceso de reconocer que tengo faltas, que tengo errores, pero asimismo que yo quiero cambiar esas actitudes, que yo quiero cambiar mi manera de vivir, mi manera de actuar. Porque ¿de qué me sirve la palabra? Si nosotros, hermanos, no nos olvidemos que un día nos presentaremos ante el gran trono blanco. En nuestra mente o en nuestro corazón debe estar siempre ese pensamiento de que un día yo me presentaré delante de Dios. Y como dijo David, ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Hoy tenemos libre acceso a la palabra de Dios. La Biblia ya no está oculta como hace muchos años. La Biblia ya no es un privilegio de unos mandamases. Ahora la Biblia está al alcance de cada uno de nosotros. Ahora es cuestión de cada uno de nosotros ver si hacemos caso a lo que nos dice la palabra o no lo hacemos. Ahí es, hermano, cuando nosotros vamos a empezar a caminar en santidad, cuando empezamos a desarrollarnos ya no como hijos desobedientes, sino como hijos que obedecen primeramente a los que vemos. Y después, cuando aprendamos a obedecer, sujetarnos o cualquier cosa que la Escritura nos diga, entonces ahora sí empezaremos a desarrollarnos espiritualmente para caminar en santidad delante de Dios, porque nuestros pensamientos, como dijo Pablo, deben ser pensamientos provechosos, deben ser pensamientos productivos, deben ser pensamientos buenos. Seamos honestos, hermanos. ¿Qué pensamos? ¿Pensamos bien o pensamos mal? La gran mayoría de nuestros pensamientos, hermanos, y no solo me refiero a los temas sexuales, sino a pensamientos en contra de nosotros mismos. A veces nosotros nos consideramos indignos de la gracia de Dios. Señor, yo no soy digno. No, hermanos. Si el Señor nos ha traído aquí, nos ha rescatado, es porque Él ha visto algo diferente en nosotros. Señor, yo no soy capaz de servirte. Señor, yo no soy capaz de cambiar. Señor, yo no soy capaz de entender tu palabra. Señor, yo no soy capaz de vivir conforme al Evangelio. Todas esas, hermanos, son palabras que están en contradicción con la Biblia. Y eso hace que nosotros cometamos pecado. Porque la Escritura clarito dice, el débil diga fuerte soy. En otras palabras, como dijo Pablo, piensen siempre lo bueno. Aún en los pensamientos, hermano, pensamientos como generalmente se los denomina pensamientos negativos, rondan nuestra mente. Y para empezar a vivir libres o en santidad, tenemos que deshacernos del baúl de los recuerdos, como dice la canción. Mientras no nos deshagamos de los... Por eso el Señor Jesucristo dijo, no puedes poner vino nuevo en odres viejos. No puedes poner una palabra nueva, no puedes poner una santidad cuando tus pensamientos todavía son de este mundo. Entonces, hermano, como les digo,
Y como nos dice la Escritura, ser santos como yo soy santo, no yo, sino como dice la Escritura. ¿Cómo podemos, hermanos, nosotros aplicar ese verso bíblico? Yo personalmente no. Y no sé si cualquiera de ustedes es capaz de aplicar ese verso bíblico que dice, ser santo porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, son versos bíblicos que muchos de nosotros lo decimos en devocionales. Son muchos versos bíblicos que nosotros lo decimos en prédicas. Pero muéstrame cómo es el camino para la santidad. Muéstrame cómo debo caminar hacia la santidad. Por eso es que les digo, hermanos, que buscar la santidad cuando uno no tiene el conocimiento, cuando uno no sabe por dónde ir, se vuelve carga, se vuelve frustración. Personalmente considero que el tema de la santidad, hablar de santidad, para mí ha sido un tema un poco más complicado de lo común. Hablar de santidad, hermanos, para mí no le podía entender o no lo podía desarrollar de una manera como en otras ocasiones he podido hacerlo. Y es cuando yo decía, Señor, ¿cómo puedo yo vivir en santidad? ¿Qué es vivir en santidad? Muchos, como les digo, hermanos, muchos autores dicen, la santidad es no pecar. Parece que se aclara el agua. Ahora yo digo, y les vuelvo a repetir, ¿qué hombre en esta tierra está libre de pecado? El que esté libre de pecado lance la primera piedra. Nadie fue capaz de lanzar la primera piedra. Pero como les digo, hermano, cuando nosotros empezamos a meternos en ese proceso de restauración de nuestras vidas, empezando por los principios más elementales, ahí es cuando nosotros algún día, no ahora, algún día entraremos verdaderamente en la senda de la santidad. Porque si ustedes ven la Escritura, Pablo dijo que nosotros vamos a ser procesados. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo Jesús. Y si eso no sucede en los próximos años que nosotros estemos en la tierra, vamos a seguir siendo procesados. Vamos a tener que seguir siendo lavados, vamos a seguir siendo instruidos. Pero tenemos que empezar a dejar los viejos rudimentos, o las viejas costumbres, o las viejas actitudes. Por eso el Señor Jesús, ¿qué dijo? Vuélvanse como niños. Un pasaje o un verso aparentemente muy liviano, un verso aparentemente muy sencillo. El que no se vuelve como niño no entrará al reino de los cielos. ¿Qué es un niño? Las características de un niño de 2, de 3 años. No hay maldad en el corazón. No hay resentimiento en un niño. No hay adulterios, no hay fornicación. Hay fe, hay confianza. Miren hasta dónde tenemos que llegar nosotros a tener un comportamiento como niños. Pero como dice la Escritura, en un sentido mental o espiritual. Porque hay unos que ya somos viejos y parecemos niños, porque cuando nos dicen algo empezamos a patalear, nos enojamos y cogemos y empezamos a lanzar piedras al uno y al otro. Entonces, hermanos, miren hasta dónde llega la palabra. ¿Quieres caminar en santidad? Pues vuélvete como un niño. Quita la maldad que hay en tu corazón, quita la maldad que hay en tu pensamiento. Y después sí vamos a ver que estamos caminando en una senda. ¿Saben por qué? Porque nuestros pensamientos ya no van a ser como los pensamientos del mundo. Hoy este mundo se ha vuelto egoísta. Hoy este mundo se ha vuelto
perfeccionista. Hoy este mundo se ha vuelto vanidoso. Este mundo se ha vuelto idólatra. Y más características que los podemos encontrar en la iglesia. ¿O no es así? Estamos metiendo, como muchas veces se ha dicho, las costumbres y las formas de vida de la gente de afuera, del mundo, a la iglesia. Ahora el hombre ya no quiere escuchar la palabra que le confronta, ahora el hombre ya no quiere escuchar la palabra que le muestra la verdad de su pecado. Ahora yo quiero escuchar palabra que me diga de prosperidad. Yo no estoy en contra de la prosperidad, ni de la sanidad, porque son bíblicos. Pero yo primero tengo que estructurar mi alma, estructurar mi corazón, y después vendrá la prosperidad cuando yo aprenda primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero ahora lo que el hombre quiere es primero las añadiduras, las bendiciones, los privilegios. Entonces, hermano, ¿cómo vamos a caminar en santidad cuando estamos dando la vuelta a los principios bíblicos que el Señor ha dejado establecido? Muy difícilmente, hermanos, cuando nosotros buscamos primeramente la fama, porque no se crean que la iglesia uno no busca la fama, uno quiere ser reconocido. Iglesias grandes, que más gloria tiene el predicador que el mismo Cristo Jesús. Iglesias pequeñas también, que más fama tiene el predicador antes que el mismo Jesús. El hombre ya no quiere escuchar la palabra que le dice: estás haciendo mal, estás cometiendo pecado. Arrepiéntete, tienes todavía la oportunidad. El hombre ya no quiere escuchar eso. El hombre ya no quiere ministrarse. Las personas rehusamos a los beneficios de lo que le estoy diciendo, de ministrarse, de obedecer a la palabra. ¿Por qué tengo que yo darle explicaciones a un hombre igual que a mí? Porque yo tengo que darle explicaciones a esta persona. Ya tengo 40, 50 años. Para caminar en santidad, hermanos, les vuelvo a repetir, como dice la Escritura, hijos obedientes. Es duro cuando nosotros nos dicen las verdades, pero como dijo la Escritura, la tristeza que causa Dios es para vida, pero la tristeza que causa el mundo es para muerte. Así que cuando vengamos aquí a la presencia de Dios y nos hablen nuestras verdades, nos hablen de nuestro pecado, nos digan que nosotros no estamos caminando en santidad, pero tenemos la oportunidad de enderezar nuestros pasos, glorifiquemos y agradezcamos a Dios por la preocupación que tiene por nuestras vidas, por nuestras almas. Cuando vengan y nos digan que estamos poniendo principios bíblicos que todavía no deberían ponerse, que estamos dando más gloria al hombre antes que la gloria a Cristo, no nos enfademos. Démosle la gloria y las gracias a Dios que se preocupa por nuestra vida. Como servidores, como miembros de la iglesia, cuando nos llamen la atención, aprendamos a aceptar que estamos cometiendo errores. Aprendamos a decir: sí, verdaderamente yo he estado haciendo mal. Gracias Dios porque me mandaste a tiempo y no dejaste que me pierda una vez más. Entonces, cuando nosotros, hermanos, empecemos a ver esas características de hombres imperfectos, de hombres que tenemos que entrar en un proceso, entonces ahora sí, hermanos, vamos a poder decir: estoy caminando en santidad y me estoy convirtiendo en santo. Porque solo repetir el verso bíblico no me va a hacer santo. Porque saberme la Biblia no me va a hacer santo. Pero sí me va a hacer santo el proceso en el cual Dios me ponga. Por eso, hermanos, es tan importante, como les digo, entender los versos, entender las palabras, que a veces no son tan sencillas, sino que necesitan un poquito más de profundidad.
Vamos a ver en Juan 17:17. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan 17:17. ¿Lo tenemos, hermanos? Ahora espérenme un ratito que yo todavía no lo tengo. Juan 17:17. Mira lo que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, si nosotros queremos entrar en ese proceso de desintoxicación espiritual y corporal, ¿qué tenemos que saber? Lo que dice aquí, la palabra que es la verdad. Pero la verdad que está establecida en la Biblia. Porque yo puedo venir aquí con palabras sutiles, con palabras amables, con palabras bonitas, que lo que van a hacer es endulzarle los oídos, pero su alma, su espíritu va a seguir adormecido. La Escritura nos dice que la palabra es como una espada de doble filo. ¿Cuántas personas nos hemos cortado cocinando, trabajando, como sea? Y no es un placer, es un dolor. Así sea un corte mínimo, duele. La Escritura dice que debe separar los sentimientos del espíritu. La palabra dice que debe separar la luz de las tinieblas. Ahí es lo que dice la verdad. Cómo yo estoy caminando delante de Dios, cómo yo estoy actuando delante de Dios. No podemos simplemente meter en un círculo lo que es bueno y lo que es malo, a mi criterio. Por eso el Señor Jesús o Dios dijo: mis pensamientos son diferentes a los del hombre. Mis caminos son diferentes a los del hombre. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Entonces, hermanos, como aquí dice, ¿no? Lo que nos va a santificar es la aplicación de la palabra, es conocer la verdad establecida dentro del Evangelio, dentro de los principios bíblicos. Pero si nosotros rehusamos a leer la Biblia, si nosotros no nos congregamos en una iglesia donde nos hablen a nuestro pecado, a nuestra restauración, hermanos, muy difícilmente vamos a caminar en santidad. Muy difícilmente, hermanos, vamos a reconocer nuestros errores, nuestras faltas, porque nuestros espíritus están adormecidos, como pasa en muchas iglesias, sean grandes, sean pequeñas. Cuando la gloria de Dios y la presencia de Cristo no está en una iglesia, hermanos, dice la Escritura, en vano construyeron la casa si Dios no está en medio. Y si nosotros hoy esta noche estamos fundamentando una verdad o un fundamento como es la santidad, tiene que estar de por medio la verdad, la palabra, que a nosotros nos muestre cuáles son nuestros errores. Como les digo una vez más, hermanos, tenemos que empezar en lo natural, en lo visible, empezar a caminar en santidad para que después nuestra vida sea transformada. Si no, muy difícilmente vamos a caminar en santidad. Muy complicado vamos a ser santos y muy difícilmente entraremos en el reino de los cielos, porque la palabra lo estipula. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, mi pregunta es, ¿estamos dispuestos a despojarnos? ¿Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, como dijo el Señor Jesús? ¿O queremos seguir caminando como hasta ahora? ¿Queremos seguir viviendo nuestra voluntad? ¿O queremos vivir conforme a la voluntad de un evangelio
que renova, que transforma. Vivir en santidad, hermano, no es un concepto, no es una idea. Vivir en santidad es una práctica día tras día. Un dejar morir al hombre viejo y que el hombre nuevo empiece a surgir. No podemos, hermanos, en los tiempos en los cuales nosotros ya estamos viviendo, jugar al tenis. Hoy estoy tan espiritual que alabo, que glorifico a Dios. Y mañana me paso al otro lado a hacer todo lo contrario. No podemos seguir jugando al tenis. Hoy le perdono a mi hermano, le disculpo las ofensas, pero mañana lo estoy criticando, lo estoy dejando por los suelos. No podemos, hermanos, ser tibios, como dice la Escritura. Hoy le obedezco a mis autoridades, hoy les respeto, pero mañana, si te veo, no me acuerdo. Entonces, hermanos, como les digo, la santidad en nosotros ya no debe producir una carga, ya no debe producir una amargura, ya no debe producir una frustración, sino debe producir en nosotros un campo de acción en la cual yo diga, verdaderamente yo quiero cambiar para mejor. Verdaderamente yo quiero caminar conforme a los principios bíblicos. Si nosotros, hermanos, no estamos dispuestos a despojarnos del viejo hombre que está corrompido, dice la Escritura, muy difícilmente, hermanos, vamos a ver la gloria de Dios. O el Señor tendrá que mandar una disciplina, porque la Escritura nos habla de disciplina. Es cuando el Señor disciplina, consecuencias tenemos. Cuando somos hijos desobedientes, como padres castigamos a nuestros hijos, o en nuestras épocas nuestros padres nos castigaban, disciplina. Entonces, como aquí dice, hermanos, y si volvemos al texto con el cual empezamos, en 2 de Timoteo 1:9, Segunda de Timoteo, amén, hermanos. La tenemos la segunda de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1. Miren, dice, como título dice, testificando de Cristo. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, que dice, con limpia conciencia. Servir a Dios con limpia conciencia no quiere decir que algún día no cometamos errores. Servir a Dios con limpia conciencia no quiere decir que seamos perfectos en todo nuestro servicio. Servir a Dios con limpia conciencia quiere decir que cuando tengo que servir, lo hago con amor, con respeto, con agradecimiento. Luego nos dice, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche, deseando verte. Mire, otra cosa dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Este es otro principio bíblico, hermanos. Nosotros no podemos tener una fe fingida delante de Dios, delante de los hombres. Si queremos vivir en santidad, nuestra fe debe ser auténtica, debe ser genuina, despojándonos de las viejas tradiciones. El 6, que dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Miren, hermanos, la Escritura dice que nosotros tenemos un Espíritu Santo que nos ha sido dado con poder, con autoridad, y tenemos que avivar ese don de poder si queremos caminar en santidad y si un día queremos vernos con Cristo Jesús. Pero muchos de nosotros el Espíritu Santo lo tenemos ahí guardados en el armario. Muchos de nosotros el Espíritu Santo le decimos, cállate porque yo sé más que tú. Avivar lo que el Señor ha puesto en nosotros. El Señor en nosotros, como empezamos al principio, ha puesto virtudes, capacidades, el amor, el perdón, la misericordia,
Eso tenemos que volver a recuperarlo en nosotros. Es duro, hermanos, pero tenemos que aceptarlo. Que el Señor vino a recuperar lo que se había perdido. El sometimiento a las normas y leyes de Dios. Y aunque no nos guste, la Escritura lo dice. Porque yo no puedo contradecir la Escritura. Yo no puedo ir en contra de lo que la Biblia me dice si yo quiero vivir una vida santificada para Dios. Mire, el 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros como que nos avergonzamos de que nos llamen creyentes. Muchos de nosotros nos avergonzamos de dar un testimonio de que el Señor está transformando nuestras vidas, de que el Señor nos ha rescatado. Y no hace falta que abramos la boca, porque con nuestros hechos mostramos nuestra conducta y nuestros comportamientos. Y luego el 9 que empezamos dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Uno de los propósitos más grandes que tiene Dios es que la humanidad se salve. Pero dentro de ese propósito grande está de que nosotros volvamos nuevamente al origen, volvamos nuevamente a que florezcan esas virtudes que el Señor puso en nosotros. Y una de esas virtudes es la santidad. Por lo tanto, hermanos, cuando estemos en el proceso, empecemos dejando, como les decía, las malas costumbres y empecemos a adoptar lo que verdaderamente nos va a santificar. Si no, hermanos, hablar de santidad, hablar de llamamiento santo, en nosotros va a crear un pecado que luego lo vamos a pagar con muchos intereses. Hermanos, que el Señor los bendiga, que este mensaje haya sido lo más claro posible, que el Señor guarde nuestras vidas. Amén, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. No sé si la hermana Angelines, para orar y dar por finalizado el culto.